La noche olía a tierra mojada y a miedo. Corría sin mirar atrás, sintiendo que el eco de mis pasos podía delatarme. El viento soplaba desde las montañas del norte, trayendo consigo el sonido lejano de los tambores de oración. Me llamo Leila Rahman, y esa fue la noche en que mi vida se quebró, o más bien, en que empezó a nacer de nuevo. Mi pañuelo se había desprendido durante la huida, y mi cabello, negro como la tinta de las suras, se enredaba con las ramas secas. Cada sombra me parecía un guardián, cada sonido un aviso. Leila, detente, escuchaba en mi mente, no sabía si era mi conciencia o el recuerdo de la voz de mi padre, el imán del pueblo. Había huido porque descubría algo que nadie debía saber. Una melodía antigua que escuché una tarde, proveniente de un monasterio abandonado, me había llenado el alma de una paz desconocida. Desde entonces, empecé a soñar con un hombre vestido de luz. Nadie lo entendía. Nadie debía saberlo. Esa noche, cuando mi madre descubrió una pequeña cruz dibujada entre mis cuadernos, todo se desató. Los gritos, la vergüenza, la promesa de que sería purificada. Escapé antes del amanecer, sin rumbo, solo con el instinto de sobrevivir. Cuando el camino de tierra se volvió demasiado empinado, mis piernas no respondían. Caí de rodillas frente a la abertura de una cueva. El silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de mi corazón golpeando contra las rocas. Entré. El aire estaba frío, denso, con olor a piedra y sal. Entonces lo escuché, un canto. No humano, no de este mundo. Era como si cada nota tocara una fibra diferente de mi alma. Mis lágrimas comenzaron a correr sin entender por qué. El sonido parecía venir del fondo de la cueva, donde una tenue claridad azulada danzaba como una respiración viva. Leila. La voz era suave, pero atravesó la oscuridad como una llama. Me quedé inmóvil, temblando. Nadie sabía mi nombre aquí. Nadie. Leila, ven. Y entonces lo vi. Una figura resplandeciente, como si la luz tuviera forma humana. No sentí miedo. Sentí hogar. En ese instante supe que el Dios al que siempre había temido no era el mismo que me llamaba con ternura desde aquella luz. Nací en un pequeño pueblo del norte del Líbano, entre montañas cubiertas de cedros y neblina. Mi familia pertenecía a una de las comunidades más antiguas del valle. Mi padre, el imán Rahman, era un hombre respetado, temido y venerado al mismo tiempo. Desde niña, crecí rodeada de oraciones, reglas y silencios. Todo tenía un sentido, todo debía hacerse como se ha hecho siempre. Las mujeres de mi familia rara vez levantaban la voz. Mi madre decía que el silencio era virtud, que una esposa obediente garantizaba la paz del hogar. Pero yo sentía dentro de mí algo que no se ajustaba a esas normas. Mientras las demás tejían alfombras en los patios, yo buscaba excusas para subir a las colinas y escuchar el murmullo del viento. Decía que era para recolectar flores, pero en realidad solo quería estar sola, lejos de los rezos repetidos y las miradas vigilantes. Desde la cumbre podía ver el antiguo monasterio de piedra que se alzaba entre los pinos. Nadie se acercaba allí, decían que era un lugar maldito, abandonado desde hacía siglos, donde los monjes cristianos habían desaparecido sin dejar rastro. Pero a mí me atraía ese lugar. No sé por qué. Había algo en su silencio que no era vacío, era como si guardara una respiración antigua, una memoria que me llamaba. Una tarde, mientras ayudaba a mi tía en el telar, escuché por primera vez un canto diferente. No provenía del minarete ni del patio, sino del viento. Una voz profunda, dulce, que parecía venir desde las montañas. Tal vez son los maronitas celebrando su misa, murmuró mi tía, haciendo el signo de protección. Yo fingí no darle importancia, pero esa melodía me persiguió por días. Empecé a soñar con un jardín lleno de luz. En medio de ese jardín había un hombre vestido con una túnica blanca. No decía palabras, pero sus ojos parecían hablarme con ternura. Cada vez que despertaba, sentía una paz que no entendía. Y también un temor, porque sabía que si contaba esos sueños, dirían que estaba poseída. Mi padre había decidido que me casaría con Farid, un comerciante del pueblo vecino. No me preguntaron si quería. Era un acuerdo entre familias. Tu deber es obedecer, Leila, me dijo mi madre una noche, mientras acomodaba mis trenzas con manos temblorosas. Así es como una mujer honra a Dios.
Pero yo no podía evitar preguntarme, ¿qué clase de Dios exige obediencia sin amor? ¿Qué clase de fe no deja espacio para la voz del corazón? Comencé a escribir esas preguntas en un cuaderno que escondía entre mis telas de trabajo. Palabras que nunca serían leídas por nadie, pensamientos que solo yo conocía. En una de esas noches de escritura furtiva, la voz del canto volvió a escucharse, esta vez más clara. No provenía de afuera, sino de mi propia ventana. Salí al patio en silencio, cuidando de no despertar a nadie. La luna se reflejaba sobre las tejas húmedas y el aire olía a jazmín. Y ahí, en medio de la noche, juraría que vi un resplandor en la dirección del viejo monasterio. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sentí una mezcla de miedo y fascinación. Algo dentro de mí sabía que aquel lugar prohibido guardaba las respuestas que mi alma buscaba desde niña. Pasaron los días, pero la imagen del resplandor no se borró. Cuando mi padre anunció la fecha de mi compromiso, el peso en mi pecho se volvió insoportable. En mi interior, una voz silenciosa repetía, «Hay algo más, Leila. No temas buscarlo». A veces, mientras tejía, cerraba los ojos y me imaginaba caminando hacia esas ruinas. Me veía cruzando el valle envuelto en niebla, escuchando ese canto que parecía venir de otro tiempo. No sabía si era locura o fe. Solo sabía que no podía seguir viviendo sin descubrir de dónde venía esa melodía que me había robado el alma. El día del compromiso llegó con un cielo gris, como si las montañas mismas sintieran lo que yo no podía decir en voz alta. En la sala principal, las lámparas de aceite lanzaban destellos dorados sobre las alfombras recién tejidas. Mi padre se sentó en el centro, con su voz solemne, recitando las oraciones del contrato. A mi lado, Farid sonreía con una seguridad que me resultaba ajena. Mientras todos celebraban, yo sentía que el aire se volvía pesado. Cada palabra de bendición caía sobre mí como una piedra. En ese instante supe que no podría seguir ese camino. No podía casarme con un hombre al que no amaba, ni vivir bajo reglas que apagaban la voz que me hablaba desde adentro. Esa noche, mientras todos dormían, tomé mi cuaderno, una botella de agua y un pedazo de pan. Me cubrí con mi manto y salí por la puerta trasera. La luna iluminaba débilmente el sendero que conducía hacia las montañas. Cada paso que daba resonaba en mi pecho como una decisión sin retorno. El camino era empinado y el aire, más frío a medida que ascendía. Las piedras del suelo lastimaban mis pies, pero no me detuve. En el horizonte se veía la silueta del antiguo monasterio, oscuro y silencioso. A cada paso, el viento parecía susurrar mi nombre. Recordaba las historias que mi abuela contaba cuando era niña. En esas ruinas se esconden los fantasmas de los monjes que desobedecieron a Dios. Pero algo dentro de mí no sentía miedo, sino atracción. Tal vez, pensaba, esos monjes no desobedecieron, sino que escucharon algo distinto, algo más puro. Al llegar a la entrada del monasterio, me sorprendió el olor a piedra húmeda y musgo. El portón estaba medio derrumbado, cubierto de hiedra. Entré despacio, sosteniendo la lámpara que había traído. El eco de mis pasos llenó el pasillo vacío. Había símbolos antiguos tallados en los muros, cruces, peces, palabras en latín que no entendía. Me detuve frente a lo que parecía un altar de roca. Había trozos de velas derretidas y una tela azul cubierta de polvo. Toqué la superficie fría del altar, sin entender por qué, sentí ganas de llorar. ¿Quién eres?, susurré al aire, con la voz quebrada. ¿Por qué me llamas? Nadie respondió. Solo el silencio. Pero dentro de ese silencio había algo distinto, una presencia que no sabía explicar. Me arrodillé, cerré los ojos y dejé que mis lágrimas cayeran. No sé cuánto tiempo estuve así. Cuando abrí los ojos, la llama de mi lámpara titilaba con fuerza, como si un soplo invisible la hubiera tocado. En ese parpadeo de luz, por un instante, vi una figura a lo lejos. No sé si era real o imaginada, un hombre de túnica blanca, que caminaba entre los pilares de piedra. Mi corazón se aceleró, pero no sentí miedo. La figura desapareció tan rápido como había surgido. De regreso al pueblo, la noche se volvía cada vez más densa. El eco del monasterio seguía dentro de mí. Esa noche no dormí. En mi mente, una frase se repetía una y otra vez, como si alguien la susurrara al ritmo de mi respiración. No temas, Leila. Te he llamado por tu nombre.
Pasaron los días, pero esa voz no me dejaba. Me perseguía en los sueños, en el sonido del telar, incluso en los silencios de las oraciones diarias. Mi madre comenzó a notar mi distracción, mi padre también. Un día, al revisar mi habitación, encontró el cuaderno escondido bajo las telas. Lo abrió frente a todos. Las palabras que había escrito, mis dudas, mis preguntas, mis sueños, se convirtieron en una sentencia. «Has traído vergüenza a esta casa», gritó mi padre. «Has escuchado voces prohibidas». Intenté explicarle, decirle que no era locura ni rebeldía, sino algo que me había tocado el corazón. Pero él no quiso escuchar. «Antes que permitir que sigas este camino, preferiría verte muerta», dijo. Esa noche, con los ojos aún hinchados de llanto, supe que debía escapar. No por miedo, sino porque algo más fuerte que el miedo me llamaba. Y esa llamada, aunque no sabía su nombre todavía, era el comienzo de mi destino. Después de mi huida, el amanecer me encontró escondida entre los olivos del valle. El sol se levantaba despacio, como si temiera iluminar mi desobediencia. Tenía los pies heridos, la ropa manchada de tierra y el corazón latiendo con una mezcla de culpa y esperanza. Sabía que en mi pueblo, una mujer que escapaba de su casa era considerada muerta. En los ojos de mi familia, yo ya no existía. Aún así, algo dentro de mí ardía con una fuerza nueva, como si la voz que había escuchado en el monasterio hubiera encendido una chispa que no podía apagarse. Durante los primeros días, me refugié en una cabaña abandonada cerca del río Cadiza. Allí, el sonido del agua golpeando las piedras me acompañaba en el silencio. Cada noche encendía una pequeña fogata y me cubría con una manta vieja. Comía dátiles secos y bebía del río. No tenía nada más, solo el recuerdo de aquella voz: «Te he llamado por tu nombre». Pero con el paso del tiempo, la soledad comenzó a pesar. El miedo regresó disfrazado de dudas. ¿Y si todo había sido una ilusión? ¿Y si ese resplandor no era más que mi mente confundida? Había crecido escuchando que las mujeres eran frágiles, propensas a los engaños del espíritu. ¿Y si mi padre tenía razón? A veces, en medio de la noche, me arrodillaba frente a la fogata y repetía oraciones que ya no me daban consuelo. Mis labios recitaban versos del Corán, pero mi corazón buscaba otra voz, una que no sabía cómo nombrar. Era como si mi fe anterior y la nueva promesa que había sentido dentro de la cueva estuvieran peleando por el mismo espacio. El peso de la tradición era un muro que no podía derribar. Recordaba las palabras de mi madre, tan dulces como dolorosas: «Leila, la obediencia es la puerta al paraíso». ¿Pero qué paraíso podía existir sin libertad? ¿Qué cielo se construye sobre el miedo? Una tarde, mientras el sol caía detrás de las montañas, escuché pasos. Me escondí entre los arbustos, temblando. Era un anciano pastor que llevaba un rebaño de cabras. Me vio y, sin decir palabra, me ofreció un trozo de pan. Sus manos estaban curtidas, pero su mirada era amable. «¿Vienes del pueblo?», preguntó, con una voz quebrada por los años. No supe qué responder. Él sonrió y señaló hacia el norte. «En esas montañas hay una cueva donde la gente se refugia cuando quiere hablar con Dios», dijo. «Nadie se atreve a entrar, pero dicen que los que lo hacen, regresan distintos». Sus palabras me helaron. ¿Cómo podía saber él lo que yo había visto? No dije nada. Tomé el pan con gratitud y lo vi alejarse. Pero sus palabras quedaron resonando en mi pecho como un eco imposible de ignorar. Esa noche, no pude dormir. El viento soplaba entre los árboles con un sonido que parecía un canto antiguo. Cerré los ojos, y otra vez, lo escuché. La misma melodía del monasterio. Leve, como un hilo de oro en medio de la oscuridad. Me cubrí con la manta y empecé a llorar. No de miedo, sino de anhelo. «¿Quién eres?», susurré al cielo. «¿Por qué no me dejas en paz?». No hubo respuesta, pero el aire pareció volverse más cálido, como si alguien me envolviera. En ese momento comprendí que la tradición que me había formado no podía darme las respuestas que mi alma necesitaba. Amaba a mi familia, respetaba su fe, pero dentro de mí había nacido otra voz, más profunda, más viva. Sin embargo, cada vez que pensaba en regresar al monasterio o acercarme de nuevo a la cueva, una sensación de culpa me paralizaba. La educación que había recibido se rebelaba contra esa idea.
Eso es traición, me decía una parte de mí. Estás jugando con fuego. Pero la otra parte, la que había sentido aquella luz dentro de la oscuridad, susurraba, no es fuego, es amor. Entre esas dos voces vivía cada día, sin saber cuál me destruiría y cuál me salvaría. Los días siguientes fueron una batalla invisible entre mi mente y mi alma. A veces despertaba con la determinación de regresar al pueblo, de pedir perdón, de borrar todo lo ocurrido. Pero al caer la tarde, cuando el sol se escondía detrás de los cedros, sentía que algo me llamaba desde lo profundo de las montañas, como un pulso que respondía al ritmo de mi propio corazón. Durante una madrugada, mientras el rocío aún cubría la hierba, escuché voces en el valle. Eran hombres del pueblo. Buscaban a alguien, a mí. Leila Rahman. Gritaban. Tu padre ofrece recompensa. El miedo me paralizó. Me escondí detrás de una roca y contuve la respiración. Escuché sus pasos acercarse, el sonido de los perros rastreando, las órdenes secas que se cruzaban entre los hombres. Cuando se alejaron, me quedé temblando. En ese momento entendí que no podía volver. No sin renunciar a aquello que había visto. Pasé 3 noches sin dormir, con la mente en guerra. La tradición me jalaba hacia atrás como una cuerda invisible, las oraciones repetidas, las normas, las reglas de pureza, las miradas severas de los ancianos. Todo lo que yo era se sostenía sobre esa estructura, y romperla era como destruir el mundo entero. Pero, al mismo tiempo, una certeza empezaba a brotar: si Dios realmente era amor, no podía estar escondido detrás del miedo. Una tarde, mientras recogía agua del río, vi mi reflejo en la superficie. Mis ojos estaban hundidos, mi piel tostada por el sol. Me vi distinta, pero viva. ¿Quién soy ahora?, me pregunté. Y en lo más profundo de mi interior escuché: eres mía. Esa voz era la misma que había escuchado en la cueva. No provenía del exterior, venía de dentro, de un lugar donde ninguna enseñanza humana había llegado. Desde ese día, algo comenzó a cambiar. Empecé a recordar las historias antiguas que mi abuela contaba en voz baja, aquellas que hablaban de un profeta de amor que había sanado enfermos y perdonado a los que nadie quería. En aquel tiempo yo no entendía esos relatos, pero ahora cada palabra cobraba sentido. Un amanecer decidí regresar a las ruinas del monasterio. El camino era el mismo, pero yo no lo era. Llevaba el corazón dividido entre la culpa y el deseo de verdad. Cuando llegué, el aire olía a humedad y a incienso viejo. Entré sin miedo. Los rayos del sol se filtraban por las grietas, iluminando el polvo suspendido como pequeñas estrellas. Caminé hasta el altar donde había llorado semanas antes. Me arrodillé y dije en voz baja: si eres real, si fuiste tú quien me llamó, háblame otra vez. El silencio fue tan profundo que casi dolía. Pero en ese silencio sentí una presencia. No era una visión, ni un sonido. Era como si alguien me abrazara desde dentro. Mis lágrimas cayeron sin control. No entiendo quién eres, susurré, pero sé que no tengo que tener miedo. Entonces, recordé las palabras del Corán que hablaban de Isa, Jesús, el hijo de Maryam. Lo había leído muchas veces, pero nunca con ese fuego en el corazón. Él es la palabra de Dios, decía el texto. Y me di cuenta, esa voz que me llamaba era la palabra. Salí del monasterio con una paz que no conocía. No tenía todas las respuestas, pero ya no necesitaba huir. Por primera vez en mi vida, no sentí que estaba desobedeciendo a Dios. Sentí que lo estaba conociendo. Esa noche, mientras descansaba bajo un árbol de cedro, el cielo se llenó de estrellas. Las miré y dije: Padre, si realmente eres quien creo que eres, muéstrame el camino. El viento sopló suave, y en ese soplo sentí el mismo calor que aquella vez en la cueva. Era como una promesa. Pero al amanecer siguiente, escuché algo que heló mi sangre, el sonido de un caballo y voces familiares. Mi hermano mayor me había encontrado. No sabía entonces que esa sería la noche más oscura antes de ver la verdadera luz. El sonido del caballo se acercaba como un trueno que anunciaba el fin. Me escondí detrás de las rocas, pero ya era tarde. «Leila», gritó una voz que conocía demasiado bien. «Sal, sé que estás aquí». Era mi hermano mayor, Yusuf. Su silueta se recortaba contra el amanecer,
con la luz dorada tiñendo su rostro de rabia y cansancio. Padre está enfermo por tu culpa, dijo, bajando del caballo. La vergüenza lo ha consumido. ¿Qué hiciste, Leila? ¿Qué demonio te habló para que huyeras? Sus palabras me atravesaron como cuchillos. No quería enfrentarlo. No quería verlo como enemigo. Yusuf, susurré, temblando, no fue un demonio. Fue algo santo. Algo que no puedo explicar. Él se acercó despacio, con los ojos encendidos. ¿Santo? ¿Tú, hablando de santidad? ¿Después de manchar el honor de nuestra casa? Su mano levantó el bastón que siempre llevaba, pesado y adornado con inscripciones. Te sacaré esa locura a golpes si es necesario. Retrocedí, sintiendo el frío de la roca en mi espalda. Quise correr, pero el miedo me paralizó. Yusuf, por favor, mi voz era apenas un suspiro. Escúchame. No quiero renegar de nuestra fe. Solo escuché algo, vi algo. Pero él no quiso escuchar. El bastón cayó con fuerza sobre mi brazo. El dolor me hizo gritar. El eco se perdió entre los árboles. Corrí cuesta arriba, sin mirar atrás. Mis pies descalzos tropezaban con las piedras. El dolor ardía, pero una fuerza interior me impulsaba a seguir. Yusuf gritaba mi nombre, jurando que no descansaría hasta traerme de vuelta. Cuando llegué a la parte alta del valle, la niebla se espesó. Sentí el aire volverse más denso, sentí calor en las manos, aunque el aire estaba gélido. Y entonces, sucedió. El canto se volvió nítido, como si cientos de voces invisibles llenaran el lugar. No era triste ni alegre, era puro. Una armonía que atravesaba los huesos, el alma, el tiempo. Caí de rodillas, sin poder contener las lágrimas. Mi respiración se volvió un sollozo. ¿Quién eres? Dije con la voz quebrada. ¿Qué quieres de mí? El canto cesó. Solo quedó el silencio, y luego una voz. Leila. Mi nombre resonó como una campana dentro del pecho. No era un sonido externo. Era una palabra viva, pronunciada desde el centro de mi ser. Leila, repitió la voz, suave, pero tan real que el aire vibró. No temas. He estado contigo desde antes de que nacieras. El resplandor en el fondo de la cueva se volvió más fuerte. Una figura comenzó a emerger de la luz, caminando hacia mí. No podía ver su rostro, pero su presencia llenaba todo de paz. ¿Eres el profeta? Pregunté temblando. Y la figura respondió sin mover los labios. Soy el que fue, el que es, y el que será. Una oleada de calor recorrió. En ella no había juicio, solo ternura. ¿Por qué me llamas? Pregunté con la voz rota. No soy digna. He desobedecido, he huido, he mentido. El aire pareció moverse alrededor de mí como si el viento respondiera. No te llamé porque seas digna, dijo la voz, profunda como un río, sino porque eres amada. Mis lágrimas cayeron sobre la tierra seca, y por un instante, me pareció que el suelo se humedecía, como si absorbiera mi dolor. En ese momento, entendí algo que nunca antes había comprendido. El amor de Dios no era una moneda que se ganaba con obediencia, sino un río que siempre fluía, aunque nadie lo mereciera. ¿Eres Sisa? No podía ver sus rasgos, pero su voz era claridad pura. Te busqué cuando te perdiste entre voces de miedo. Te seguí cuando huiste. No estás sola, Leila. Nunca lo estuviste. No supe qué responder. Sentí que algo oscuro salía de mí, el miedo, la vergüenza, los siglos de silencio heredado. Entonces, el resplandor comenzó a disiparse lentamente, como la aurora que se retira. Antes de desaparecer, la voz habló una vez más. Ve. Cuéntales lo que has visto. No temas las sombras, porque la luz ya te habita. Y luego, silencio. Me quedé sola, arrodillada en la cueva, pero no era la misma. Todo dentro de mí había cambiado. El aire parecía distinto, más ligero. La piedra fría ya no me daba miedo. Sentía que si moría en ese instante, lo haría en paz. Salí de la cueva cuando el sol comenzaba a levantarse sobre el valle. El cielo tenía un tono dorado que nunca había visto antes, como si el amanecer naciera desde dentro de mí.
El canto seguía allí, pero ahora no venía de las montañas, venía de mi pecho. Caminé cuesta abajo, descalza, sin rumbo fijo. La herida del brazo ya no dolía, y mi corazón, por primera vez, no estaba dividido. En el horizonte se veía el humo de las aldeas, el rumor de la vida que seguía como si nada hubiera ocurrido. Pero yo sabía que el mundo no era el mismo. Jesús me había llamado por mi nombre. Y cuando alguien te llama así, ya no puedes volver a ser quien eras. El descenso hacia el valle fue más largo de lo que recordaba. El sol ya estaba alto cuando llegué a los límites del pueblo. Mi cuerpo pedía descanso, pero mi corazón ardía con un propósito que no podía explicar. No quería esconderme más. Quería hablar. Quería decirles que la luz que había visto era real, que el Dios de amor existía, que no era enemigo, sino verdad. Pero apenas crucé el sendero de piedra que conducía a nuestra casa, el murmullo se levantó como una nube de polvo. Las mujeres en los patios dejaron de hilar, los niños se escondieron detrás de las puertas. Me miraban como si viera un fantasma. «Leila Rahman», gritó una voz desde la esquina. «La apóstata ha vuelto». Un grupo de hombres salió al camino. «No morirá hoy. No aquí». Me tomó del brazo con fuerza. «Vendrás conmigo. Padre decidirá tu destino». Me llevó a rastras hasta nuestra casa. Me ató las manos con una cuerda y me llevó hacia el patio. Los vecinos ya se habían reunido fuera. Algunos rezaban en voz alta, otros gritaban maldiciones. Quizás algo peor. Yusuf bajó la cabeza, incapaz de mirarme. Mientras los hombres discutían, yo cerré los ojos y susurré: «Jesús, no me abandones ahora». Y en lo más profundo de mi ser, una voz suave respondió: «Yo estoy contigo, incluso en el fuego». La noticia de mi purificación se extendió por todo el pueblo antes del atardecer. Algunas mujeres se asomaban desde las terrazas, sus rostros cubiertos, murmurando oraciones. Los hombres se reunieron alrededor del pequeño patio de la casa del Seij. Traían antorchas, incienso y cuerdas. El olor del humo se mezclaba con el miedo. Me hicieron sentar en el centro, con las manos aún atadas. El Seij recitaba versos antiguos, su voz grave resonando contra las paredes de piedra. Yusuf permanecía de pie detrás de él, con el rostro tenso, como si algo dentro de sí estuviera rompiéndose. «El espíritu impuro debe ser expulsado», dijo el Seij, sin mirarme directamente. «La joven Leila ha sido engañada por una visión falsa. Solo la disciplina y la oración podrán limpiarla». Yo no respondí. Dentro de mí, el miedo y la serenidad peleaban por el control. Cada palabra de condena parecía empujarme hacia la desesperación, pero en lo más profundo, la voz que había escuchado en la cueva seguía viva: «No temas las sombras». El Seij comenzó a recitar más alto, levantando el bastón que usaba como símbolo de autoridad. «Renuncia al nombre de Isa», ordenó. Di que fue un engaño. Lo miré. Mis labios temblaban, pero no de miedo, sino de convicción. «No puedo», dije. Él me llamó por mi nombre. No fue un sueño. Fue real. El murmullo del pueblo se volvió gritos. «Blasfemia. Ha perdido la razón». El Seij me miró con frialdad. «Entonces, que el fuego revele la verdad», dijo. Trajeron brasas encendidas y las colocaron en un cuenco de barro frente a mí. El calor era insoportable. Me obligaron a acercar las manos. El humo me hizo toser, pero no grité. «Si ese hombre de quien hablas es Dios», dijo el Seij, «que te libre ahora». Cerré los ojos y oré en silencio. «Jesús, si estás conmigo, no permitas que mi fe se quiebre». Entonces, algo sucedió. El viento cambió. Una ráfaga fría entró por las ventanas, haciendo que las llamas se inclinaran hacia atrás, lejos de mis manos. El fuego no me tocó. El silencio se apoderó de la habitación. Algunos retrocedieron, otros murmuraron asustados. «Brujería», gritó uno de los hombres. «Sáquela de aquí». Yusuf se acercó, me tomó del brazo y me sacó a empujones hacia la calle. La multitud nos rodeó. «Llévala al río», ordenó el Seij desde adentro. «Que el agua decida». Mientras caminábamos, las piedras del suelo golpeaban mis pies descalzos.
La gente me empujaba, me escupía. Pero yo ya no sentía dolor. Mi mente estaba fija en aquella cueva, en la luz que había llenado el aire. Llegamos al borde del río Cadiza. El agua corría con fuerza, reflejando el brillo anaranjado del crepúsculo. Yusuf me miró, con lágrimas en los ojos. «Hermana», dijo en voz baja, «¿por qué elegiste este camino?» «No lo elegí yo», respondí. «Él me eligió a mí». Durante un instante, pensé que me soltaría. Pero entonces, desde atrás, otro hombre empujó con violencia. Perdí el equilibrio y caí al agua. El frío fue como un golpe en el pecho. El torrente me arrastró. Tragué agua, intenté respirar, pero solo salían burbujas. Todo se volvió ruido y sombra. Hasta que, de pronto, el ruido cesó. Bajo la superficie, el mundo se volvió quieto. Vi un destello dorado entre las corrientes. Y una voz, clara y firme, habló dentro de mí. «No morirás. Aún tengo algo para ti». Sentí una fuerza levantarme. Salí a la superficie jadeando, tosiendo, viva. La corriente me arrastró hasta la orilla, lejos del pueblo. Cuando abrí los ojos, el cielo estaba lleno de estrellas. Me quedé tendida en la arena húmeda, respirando con dificultad, pero con el corazón encendido. No sabía a dónde ir, pero sabía una cosa: nada ni nadie podría arrancar de mí lo que había visto. Y en medio del silencio de la noche, una idea se formó con claridad. No podía regresar. Pero podía comenzar de nuevo. Cuando abrí los ojos esa madrugada, el río ya había recuperado su calma, como si nada hubiera ocurrido. Mi cuerpo dolía, pero mi espíritu estaba más despierto que nunca. Me incorporé lentamente, con la ropa empapada y el cabello pegado al rostro. El agua goteaba de mis manos, y cada gota me parecía una señal de vida. El cielo del norte del Líbano se extendía inmenso, teñido de tonos rosados y dorados. A lo lejos, podía ver las montañas donde todo había comenzado. Pensé en la cueva, en la voz, en las brasas que no me habían quemado. En cómo la muerte me había rozado sin poder tocarme. Me senté en la arena y respiré profundamente. En el aire flotaba un olor a cedro y tierra mojada. Fue entonces que comprendí: aquel no era el final. Era el comienzo. Durante años había buscado la aprobación de mi padre, la bendición de mi madre, la aceptación del pueblo. Pero en ese instante entendí que había alguien más grande que todos ellos, alguien que me había conocido antes de que existiera el miedo. «Jesús», susurré, «¿qué quieres que haga ahora?» El silencio respondió con un murmullo del viento que rozó las hojas cercanas. Sentí una paz tan profunda que supe que él me escuchaba. Me levanté y comencé a caminar por el sendero que bordeaba el río. Mis pies descalzos dejaban huellas que se borraban enseguida, pero no me importaba. Cada paso era una oración. Caminé durante horas, sin rumbo fijo, hasta que llegué a un pequeño caserío escondido entre los árboles. Las casas eran humildes, hechas de piedra clara y techos de madera. En una esquina, una mujer anciana molía trigo con paciencia. Cuando me vio, dejó el cuenco a un lado. «Hija, ¿estás herida?», preguntó. Asentí con timidez. Ella me hizo pasar. Dentro de su casa, olía a pan recién horneado y aceite de oliva. Me ofreció una manta y un plato de comida. Su gentileza me desarmó. «Soy Miriam», dijo. «Vivo sola desde hace muchos años. No suelo recibir visitas, pero el Señor me dijo anoche que preparara pan para una forastera». Mi corazón se estremeció. «¿Dijiste, el Señor?», pregunté. Ella sonrió. «Sí. Jesús». Sentí las lágrimas subir a mis ojos. Me llevé una mano al pecho, sorprendida. No podía creerlo. «¿Tú también lo conoces?». Miriam asintió con calma. «Lo conocí cuando era joven. Él me rescató del desierto, igual que a ti. No tengas miedo. Aquí no estás sola». Sus palabras fueron un bálsamo. Me quedé en su casa varios días. Me enseñó a leer las escrituras que guardaba en un pequeño cofre de madera, escritas en árabe antiguo. Era la primera vez que escuchaba el Evangelio completo, no solo fragmentos escondidos o rumores. Cada palabra era como un río de agua viva corriendo por dentro de mí.
Cuando llegamos al pasaje en que Jesús dice, no se enciende una lámpara para esconderla bajo un recipiente, sino para ponerla en alto y que alumbre a todos los que están en la casa, supe que él me estaba hablando directamente. Ya no podía esconderme. Ya no podía callar. Esa noche, mientras Miriam dormía, salí al patio y miré el cielo estrellado. Sentí la brisa rozar mi rostro, como un recordatorio de la voz que me había llamado en la cueva. Levanté las manos y oré. Si tu luz está en mí, entonces úsame. Que mi vida alumbre donde hay oscuridad. Anfog atravesó las nubes por un instante, tan breve que cualquiera lo habría confundido con un relámpago. Pero yo supe lo que era. Una señal. Una promesa. Por primera vez, no sentí que huía. Sentí que avanzaba. Los días con Miriam se convirtieron en un refugio y una escuela para el alma. Cada amanecer comenzaba con oraciones suaves y el aroma del pan horneado. Ella me enseñaba no solo las escrituras, sino también el silencio. Dios habla en los espacios donde los hombres callan, solía decirme. Aprendí a hilar lana, a preparar aceite con hierbas, a escuchar el viento como quien lee una carta celestial. Pero dentro de mí crecía algo más, un fuego sereno, una urgencia que no me dejaba dormir. Sentía que aquella experiencia en la cueva no era solo para mí. Una tarde, mientras Miriam y yo caminábamos por el sendero del río, nos encontramos con una joven que lloraba sentada junto a un cedro. Llevaba el velo rasgado y los pies cubiertos de polvo. Me acerqué despacio. ¿Qué te pasa, hermana?, pregunté. Ella levantó la mirada, llena de miedo. Mi familia quiere casarme con un hombre viejo, dijo. Quise huir, pero no sé a dónde ir. Su historia me atravesó como un espejo. Era mi reflejo, mi pasado repitiéndose frente a mí. Tomé sus manos y le dije, sin pensarlo. No estás sola. Hay alguien que te ama y te ve. ¿Quién?, preguntó con voz rota. Jesús. Ella me miró con desconcierto. Pero, eso está prohibido. Sonreí, recordando el fuego que no me había quemado. El amor verdadero no conoce prohibiciones. Miriam nos observaba en silencio. Cuando regresamos a casa, me tomó del brazo y me dijo. ¿Sabes lo que hiciste? Su voz era dulce, pero firme. Al hablar de él en voz alta, has cruzado una línea. Lo sé, respondí. Pero no puedo callar. Si me salvó a mí, también puede salvar a otros. Miriam suspiró. Entonces, tu camino está decidido. Pero debes andar con prudencia. Las montañas escuchan, y no todos los oídos son benignos. Esa noche, mientras el fuego crepitaba, escribí por primera vez mi historia en un trozo de tela. No tenía papel, pero necesitaba dejar testimonio. Yo, Leila Rahman, vi su luz y escuché su voz, escribí con carbón. Lo guardé en un frasco de barro, enterrado bajo el olivo detrás de la casa. Pasaron los meses, y poco a poco, otras mujeres comenzaron a llegar. Una joven huérfana, una viuda sin hogar, una madre que había perdido a su hijo. Todas habían oído rumores de una mujer que hablaba de esperanza entre los cedros. No sabían mi nombre, solo decían la del canto del río. Les hablaba con sencillez. Les contaba lo que había vivido, sin adornos, sin miedo. Algunas lloraban, otras sonreían incrédulas. Pero en cada mirada veía la chispa de una libertad que empezaba a despertar. Un día, mientras leíamos el Evangelio bajo el sol, Miriam me miró con ternura. Leila, tu fe ha dado fruto. Ahora eres tú quien enseña. Me quedé en silencio. No me sentía digna de esas palabras. Pero en el fondo, sabía que era verdad. Ya no era la joven temerosa que huía del castigo. Era una hija del Dios que me había llamado por mi nombre. Esa noche, soñé que volvía a la cueva. La misma luz descendía desde el techo, y la voz de Jesús me hablaba de nuevo. Lo que comenzó en el silencio, florecerá en secreto. Habla, aunque te busquen. Ama, aunque te hieran. Yo estoy contigo. Al despertar, la brisa entraba por la ventana, moviendo las cortinas como si alguien invisible las acariciara. Afuera, las campanas de un pequeño monasterio sonaban a lo lejos. Me arrodillé y dije en voz baja. Si debo sufrir otra vez por tu nombre, que así sea.
pero no permitas que mi fe se apague. Desde entonces, cada amanecer era un regalo. Cada rostro que encontraba, una oportunidad. Sabía que el peligro seguía ahí, pero el miedo ya no tenía poder sobre mí. Porque entendí, al fin, que cuando la luz entra en la oscuridad nunca vuelve a ser la misma. Han pasado muchos años desde aquella noche en la cueva. A veces me pregunto si todo fue un sueño, pero luego escucho el canto del río, el viento entre los cedros, y sé que no lo fue. Cada sonido de estas montañas me recuerda la voz que me llamó por mi nombre. Mi cabello se ha vuelto gris, mis manos tiemblan al hilar, pero mi corazón sigue encendido. Miriam partió hace tiempo, la enterramos junto al olivo donde tantas veces oramos juntas. Antes de morir, me dijo: Leila, cuando mires el amanecer, no llores por lo que dejamos. Recuerda que el amor que sembramos sigue creciendo donde no podemos verlo. Y así ha sido. Las mujeres que un día buscaron refugio en nuestra casa hoy son líderes silenciosas en distintos pueblos. Enseñan a leer, alimentan a huérfanos, oran por los enfermos. No llevan cruces al cuello ni levantan templos, pero sus vidas son testimonio vivo de aquel que nos transformó. A veces llegan viajeros preguntando por la mujer de la luz. Siempre sonrío y les digo: no soy yo. La luz es él. Yo solo la vi brillar en medio de mi oscuridad. Una tarde de primavera, mientras caminaba junto al río Cadiza, encontré entre las piedras un trozo de tela vieja. Era el mismo en el que, años atrás, había escrito con carbón: yo, Leila Rahman, vi su luz y escuché su voz. El tiempo lo había desgastado, pero las letras seguían ahí, firmes, como si el agua lo hubiera protegido. Lo sostuve contra el pecho y sentí una gratitud tan profunda que me hizo arrodillarme. Gracias, Jesús, susurré, porque me encontraste cuando yo huía. Gracias porque tu voz fue más fuerte que el miedo. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, pintando el cielo de oro y cobre. Una brisa leve movió las hojas de los cedros, y por un instante creí escuchar otra vez aquella melodía antigua, el mismo canto que me guió hasta la cueva. Sonreí. Sabía lo que significaba, él seguía aquí. Ahora, cuando alguien me pregunta cómo reconocer la voz de Dios, siempre respondo lo mismo. No la escucharás con los oídos, sino con el alma. Y cuando te llame por tu nombre, lo sabrás, porque el miedo se irá y quedará solo la paz. He aprendido que la fe no es una huida, sino un regreso. Regresar al amor que nos creó, regresar a la verdad que nos espera con paciencia. Y aunque muchos me llamaron loca, apóstata o traidora, yo sé quién me salvó. Y su nombre es Jesús. Esta historia no termina conmigo. Cada vez que una mujer se atreve a creer, aunque el mundo la condene, la historia vuelve a empezar. Cada lágrima que se convierte en oración, cada herida que se transforma en perdón, es una nueva cueva donde la luz vuelve a brillar. Porque el amor que encontré no se puede esconder. Puede ser perseguido, puede ser negado, pero nunca extinguido. Hoy, cuando el amanecer toca las montañas del norte del Líbano, oro por quienes aún viven en oscuridad. Por quienes tienen miedo de buscar la verdad, por quienes se sienten indignos de ser amados. Y le pido a Dios que la misma voz que me llamó, los llame también a ellos. Quizás no en una cueva, ni en una visión, sino en lo profundo del corazón. Porque cuando Él te llama por tu nombre, ya nunca vuelves a ser el mismo. Yo soy Leila Rahman, y esta es mi historia. La historia de cómo la oscuridad se volvió resplandor. Si este testimonio tocó tu corazón, deja en los comentarios la palabra resplandor, estrella brillante. Hazlo como una declaración de fe, porque la luz de Jesús aún puede brillar donde el mundo solo ve sombras. Suscríbete para escuchar más historias reales de transformación y esperanza.